¿Alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero propósito de tu vida? ¿Cuál es el objetivo más profundo que estás buscando? En un mundo donde las distracciones son innumerables, muchos aún buscan una conexión genuina con lo divino. Y es ahí donde la espiritualidad cristiana entra como una clave transformadora. No se trata solo de reglas o doctrinas, sino de encontrar un significado profundo y duradero. Hoy vamos a explorar cómo esta caminata espiritual puede impactar tu vida de manera práctica y transformadora, y cómo el cristianismo ofrece respuestas y soluciones que pueden guiarte en la dirección correcta. Antes de continuar, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido que pueda ayudarte a crecer espiritualmente. Comenta abajo tus experiencias y reflexiones sobre este tema, pues queremos saber cómo la espiritualidad ha marcado una diferencia en tu vida. Ahora, sin más preámbulos, comencemos nuestra jornada para entender qué es vivir verdaderamente la espiritualidad cristiana y cómo puede cambiar todo a nuestro alrededor. El propósito de la vida cristiana, entendiendo el verdadero objetivo. La búsqueda del propósito de la vida es una de las preguntas más antiguas y profundas que la humanidad se ha hecho. Y para el cristiano, la respuesta no está en cumplir deseos egoístas o conquistar bienes materiales, sino en cumplir la voluntad de Dios. El verdadero propósito de cada vida cristiana es reflejar la imagen de Cristo y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. En el Evangelio de Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesús nos da una misión clara. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esta es la primera pista de nuestro propósito, ser agentes de transformación en el mundo, esparciendo el amor y la verdad de Dios. Además, en Efesios 2:10 se nos recuerda que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, nuestro propósito no es un camino que creamos por nuestra cuenta, sino algo que ya fue preparado por Dios para que lo cumpliéramos. Y, al cumplir este propósito, experimentamos una verdadera realización y paz. ¿Qué significa esto? En la práctica, para cada uno de nosotros, significa que al alinear nuestras acciones con la voluntad de Dios, nuestra vida encuentra sentido, no en grandes logros humanos, sino en servir a Él y a los demás. La vida cristiana no es una búsqueda de reconocimiento, sino una devoción sincera y diaria. La importancia de la fe, como la fe se conecta con el propósito. La fe es el fundamento sobre el cual se construye la vida cristiana. No es solo una creencia vaga o un sentimiento pasajero. La fe cristiana es una confianza inquebrantable en el poder de Dios, en el sacrificio de Cristo y en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Hebreos 11:1, la Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe va más allá de la razón humana. Nos impulsa a creer en las promesas de Dios, incluso cuando la realidad a nuestro alrededor parece contradecir esas promesas. Pero, ¿cómo se conecta la fe con nuestro propósito de vida? La respuesta está en una comprensión más profunda de la palabra de Dios. En Santiago 2:17 leemos: la fe, si no tiene obras, está muerta. Esto nos enseña que la fe verdadera no es pasiva, sino activa. La fe nos impulsa a actuar, a seguir el camino que Dios preparó para nosotros, a cumplir el propósito que Él estableció. Por ejemplo, Abraham, considerado el padre de la fe, fue desafiado a obedecer a Dios sin conocer todos los detalles del plan divino. Él confió en Dios y siguió hacia lo desconocido, creyendo que Dios cumpliría sus promesas. Su fe fue la fuerza que lo mantuvo firme, a pesar de las dificultades y las incertidumbres. Y, así como Abraham, nuestra fe también es lo que nos
sostiene a lo largo de la jornada cristiana, especialmente cuando enfrentamos dificultades y adversidades. Cuando ponemos nuestra confianza plena en Dios, nuestra vida comienza a reflejar su carácter y su propósito. La fe es la clave que desbloquea las bendiciones y las oportunidades que Dios preparó para nosotros. Es el combustible que nos mantiene en el camino, alineados con los propósitos eternos de Dios. Desafíos de la caminata cristiana, obstáculos que prueban nuestra fe y cómo superarlos. Seguir a Cristo no es una jornada sin desafíos. Al contrario, la vida cristiana está llena de dificultades, pruebas y desafíos. En Juan 16:33, Jesús nos advierte: «En el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo». Él no nos promete una vida sin problemas, sino su presencia constante a nuestro lado, capacitándonos para superar cualquier obstáculo. Los desafíos de la caminata cristiana son variados y pueden surgir de diferentes formas. Puede ser una lucha interna contra el pecado, persecuciones externas, crisis financieras, problemas familiares o incluso la duda sobre el propio propósito de vida. Estos momentos de prueba son como exámenes de nuestra fe, que nos forjan, nos moldean y nos hacen más semejantes a Cristo. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12:9, nos ofrece un consuelo poderoso. «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esto significa que incluso en los momentos más difíciles, cuando nos sentimos débiles, Dios nos ofrece su gracia suficiente para vencer. No necesitamos confiar en nuestras fuerzas limitadas, sino en el poder infinito de Dios que nos capacita para perseverar. Además, Romanos 5:3-5 nos enseña que sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Es decir, los desafíos no son solo obstáculos, sino también oportunidades de crecimiento. Nos permiten desarrollar un carácter más fuerte, una fe más sólida y una esperanza inquebrantable. Por lo tanto, cuando enfrentamos las dificultades de la vida, en lugar de desanimarnos, debemos verlas como oportunidades para confiar más plenamente en Dios. La caminata cristiana no se trata de evitar dificultades, sino de aprender a enfrentarlas con fe, confianza y perseverancia. La búsqueda del crecimiento espiritual, estrategias para profundizar en la espiritualidad cristiana. Crecer espiritualmente es un proceso continuo que exige dedicación, disciplina y una búsqueda constante de la presencia de Dios. En Filipenses 3:14, Pablo expresa esta búsqueda con claridad. «Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». El crecimiento espiritual no ocurre de forma automática. Es una jornada intencional, donde cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios y alinear nuestra vida con su voluntad. Una de las estrategias más poderosas para el crecimiento espiritual es la lectura y meditación en la palabra de Dios. En Josué 1:8, la Biblia nos enseña que debemos meditar en ella la ley de Dios de día y de noche. Cuando alimentamos nuestra mente con las Escrituras, permitimos que moldeen nuestros pensamientos, actitudes y comportamientos. La palabra de Dios es viva y eficaz, y su aplicación práctica en nuestra vida diaria es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Otra estrategia importante es la oración. La oración no es solo un momento para pedir, sino una oportunidad de conectarnos con el corazón de Dios. En Filipenses 4:6-7 se nos instruye a no estar ansiosos por nada, sino en todo, mediante la oración y la súplica con acción de gracias, presentar nuestras peticiones a Dios. La oración constante fortalece nuestra fe, nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y nos trae paz, incluso en tiempos de dificultad. Además, la práctica del ayuno y la participación activa en la comunidad cristiana son fundamentales para el crecimiento espiritual.
El ayuno nos ayuda a enfocarnos en Dios y a depender de Él en lugar de las cosas materiales, mientras que la comunión con otros hermanos en la fe fortalece nuestra caminata, pues el hierro se afila con el hierro y el hombre se afila con su compañero. Proverbios 27:17. Por último, es importante recordar que el crecimiento espiritual también implica servir a los demás. Cuando nos dedicamos al servicio, ya sea dentro o fuera de la iglesia, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, que vino para servir y no para ser servido. Mateos 20:28. El servicio a los demás refleja el amor de Dios en acción y nos ayuda a madurar espiritualmente. La aplicación práctica del crecimiento espiritual, viviendo el propósito cristiano en el día a día, después de entender las bases del crecimiento espiritual y las estrategias que nos ayudan a profundizar en la fe, es fundamental reflexionar sobre la aplicación práctica de estos principios en nuestra vida cotidiana. No podemos limitar nuestra espiritualidad a momentos de oración o lectura bíblica, sino que debemos permitir que guíe nuestras acciones, pensamientos y decisiones diarias. En Colosenses 3:17 se nos orienta a todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto nos enseña que la vida cristiana no está separada de nuestra rutina, sino que debe integrarse a ella. En todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en las amistades, debemos reflejar la luz de Cristo. La práctica del perdón es un ejemplo claro de cómo aplicar la fe en el día a día. En Mateos 6:14, Jesús nos enseña: si perdonan a otros sus ofensas, también el Padre Celestial los perdonará a ustedes. Perdonar no es una opción, es un mandamiento. Y al perdonar, estamos viviendo la misericordia que Dios nos ha mostrado. Otro ejemplo práctico es el cuidado del prójimo. En 1 Juan 3:17 se dice: si alguien tiene bienes materiales y ve a su hermano en necesidad, pero no tiene compasión de él, ¿cómo puede permanecer el amor de Dios en él? La práctica del amor al prójimo es una de las expresiones más poderosas del cristianismo. No basta con sentir amor, es necesario actuar en amor. Si somos discípulos de Cristo, debemos ser luz en el mundo, ofreciendo nuestra ayuda a quien la necesita, compartiendo nuestras bendiciones con los demás. Además, la honestidad y la integridad son partes esenciales de nuestra caminata cristiana. En Proverbios 12:1 se enseña: el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es necio. Vivir con integridad, respetando las leyes y principios de Dios, es una forma práctica de vivir el cristianismo todos los días. Por último, la perseverancia es necesaria. La caminata cristiana no es fácil, pero debemos recordar la promesa de Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera en la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. La perseverancia en hacer el bien, incluso cuando los resultados no son inmediatos, es una característica de un cristiano maduro. A lo largo de esta jornada hemos explorado el verdadero propósito de la vida cristiana, la importancia de la fe, los desafíos que surgen en nuestra caminata y las estrategias prácticas para crecer espiritualmente. Pero al final, ¿cómo podemos aplicar todo esto en nuestro día a día para vivir de manera plena y alineada con el propósito de Dios? En primer lugar, es crucial recordar que la espiritualidad cristiana no es un aspecto aislado de nuestra vida, sino una fuerza que permea todas nuestras acciones y decisiones. Como hemos visto, el objetivo es vivir en unión con Cristo, siendo transformados por su palabra y guiados por su Espíritu.
Esto exige un compromiso diario, una renovación constante de nuestro corazón y mente, para que podamos ser luz en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. Sin embargo, crecer espiritualmente no se trata solo de entender estos conceptos, sino de aplicarlos en acciones concretas. En cada decisión, ya sea en el trabajo, en las relaciones familiares o en las situaciones cotidianas, tenemos la oportunidad de reflejar el carácter de Cristo y manifestar el amor de Dios. Y, aunque las dificultades aparezcan, recuerda que a través de la fe puedes superarlas, sabiendo que Dios está siempre a tu lado. Ahora, te hago una invitación. Comprométete a aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. Recuerda la importancia de la oración constante, la meditación en la palabra de Dios, el servicio a los demás y la perseverancia en medio de las pruebas. Dios te está llamando a vivir una vida de propósito, de crecimiento espiritual y de impacto en el mundo que te rodea. ¿Te gustó el video? No olvides darle like, compartir y suscribirte para no perderte más contenidos como este. Deja tu comentario abajo sobre cómo la espiritualidad cristiana ha influido en tu vida y qué parte de este video fue más relevante para ti. Que Dios te bendiga en tu jornada espiritual y que continúes creciendo en fe y sabiduría cada día.